La clase de hoy, número 21, corresponde al inicio de la tarea pública y a los primeros discípulos. Como vimos en la clase anterior, el bautismo era un rito esenio de purificación. Juan les hacía un sermón sobre los errores y las inferioridades de la conducta moral y las ventajas de esa purificación, y también les advertía sobre la inutilidad del acto si no hubiese intención íntima de reforma moral. El bautismo solo tendría valor si la intención fuese transformada en actos. ¿Qué nos quiere decir con esto, Juan? Nosotros, analizándolo desde la Escuela de Aprendices de Evangelio, también tenemos la intención de mejoría. Por eso en la escuela nos invita paulatinamente a transformar nuestras intenciones en actos concretos. De ahí la importancia de la oración diaria, las vibraciones de las 22 horas, el uso del cuaderno de temas, el uso de la libreta más adelante, pequeños trabajos que de a poco nos van a ir ayudando a concretizar nuestras intenciones. Su trabajo era arduo y a veces perturbado por disputas de carácter religioso. Diariamente aparecían rabinos predicando la ley de Moisés, a su modo, y algunos de forma inconveniente. Por eso, el Sanedrín los vigilaba y en algunos casos los hacía desaparecer. Cuando Juan apareció, tuvo un gran impacto. Su figura impactaba, la forma de vestirse, la forma de alimentarse, lo que decía, la intención y la vibración con la que hablaba. La multitud entonces, así como llamó la atención a la multitud, también llamó la atención del Sanedrín y comenzó a vigilarlo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando deseamos mejorar, llamamos la atención, a nivel espiritual o a nivel material. A nivel espiritual, a nuestros compañeros espirituales del pasado, que no quieren que avancemos y comienzan a vigilarnos, a cuestionarnos, y como aún nosotros afinamos con ellos, muchas veces nos desanimamos en el camino o tenemos conflictos con otros. Nuestro hombre viejo también se siente incómodo porque nos desestabiliza de nuestros patrones normales, comunes, y tenemos también que fortalecernos en la fe y tener mucha fuerza de voluntad para que nuestras intenciones de mejoría se puedan convertir en realidad. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Con qué autoridad hablaba del Mesías? Aquel día Juan fue interrogado por algunos levitas enviados por el templo. Querían saber quién era él y con qué autoridad hablaba del Mesías. Él respondía simplemente que era una voz que anunciaba su venida, y cuando le preguntaban con qué autoridad bautizaba en nombre del Mesías, él respondía que lo hacía por su propia cuenta, como rabí de Israel, que realmente lo era, y mostraba las franjas de la túnica que dejaba en el suelo para bautizar. Acá hacemos una reflexión sobre el liderazgo, actuar sobre nosotros mismos, actuar por cuenta propia. Los discípulos de Jesús somos llamados a ser líderes de nosotros mismos, es decir, a tomar bajo nuestra responsabilidad y con liderazgo propio nuestra reforma interior. Cuando Jesús llegó, Juan inmediatamente lo reconoció y él le pidió ser bautizado, a lo que Juan retrucó y dice que en realidad debería ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le explicó que precisaba que fuera así para dar cumplimiento a las Escrituras. Dicho esto, entró en el río y Juan derramó sobre él el agua purificadora. Acá vemos dos cosas: la humildad de los dos, el reconocimiento y la aceptación del rol de cada uno, pero también la sumisión a las leyes divinas y a las Escrituras. Acá vemos también entonces que Juan no le tuvo que realizar ningún sermón a Jesús y que él mismo siempre decía que no era digno de atar ni siquiera las zapatillas, los cordones de las sandalias de Jesús. En aquel momento muchos vieron que el río resplandecía de luces. Debe haber sido hermoso estar en ese momento, que las sombras del crepúsculo se elevaban y que los cielos se abrieron y una entidad espiritual en forma de paloma descendió sobre Jesús, mientras que una voz se hacía oír diciendo:
Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Acá vemos también los fenómenos mediúmnicos, de efectos físicos, de materialización, de voz directa, mostrando también todo el poder de Jesús, toda su belleza, su magnificencia, que seguramente también debe haber sido disminuido, porque Él podría mucho más. Es en ese momento donde Él se reintegra de todo el poder del espíritu crístico, de la esfera de los amadores, tornándose integralmente apto para su sacrificio y para su tarea en la tierra. Abandonando las márgenes del río, Jesús se recoge al santuario del Moab y semanas después vuelve a Betabara. Y al aproximársele a Juan, éste le dice a dos de sus discípulos que sería el último momento donde verían al profeta. Fueron a despedirse con Simón y con Juan, fueron a despedirse Juan y Andrés, que fueron los primeros discípulos de Jesús, luego se agregó Simón, y se van a despedir del profeta, ya que esa sería la última vez que lo verían con vida, ya que él se fue ocultando y se fue disminuyendo para que el Mesías creciese y desenvolviese libremente su tarea de redención. Como dijimos, los primeros discípulos fueron Juan, Felipe y Simón. Andrés y Simón. Al día siguiente parten para la casa de Simón en Betsaida y se encuentran con Felipe. Felipe viaja a Canaán, a una pequeña ciudad cerca de Nazaret, y fue a visitar a un amigo, Natanael, a quien le dice que se tornó discípulo de Jesús. Y éste le contesta con un refrán conocido: ¿podrá venir alguna cosa buena de Nazaret? Ahí también vemos el preconcepto y cómo también una forma estratégica de Jesús de nacer en una ciudad donde había mucho preconcepto. Nadie esperaría, y también las sombras, nadie esperaría que Jesús naciese en esa ciudad. Como vemos también en otra bibliografía, Jesús tuvo que cambiar varias veces a lo largo del tiempo, de los milenios, tuvo que reprogramar su venida a la tierra por la intervención de aquellos que no querían que Jesús llegase a la tierra, aquellos que deseaban intervenir con su tarea. Fue entonces que ante la insistencia, Natanael va hasta Jesús y también se torna su discípulo. Días después, en las bodas de los parientes de María, los parientes lejanos de María, ella, quizá por ayudarlos, ya que eran muy pobres y al quedarse sin vino, le pide a Jesús que intervenga. Él le dice que aún no ha llegado su hora, pero para satisfacerla convierte el agua en vino. Esto también es algo conocido por todos nosotros. María ya era consciente de la misión de Jesús y de sus capacidades. Inclusive en la parábola habla de que el vino, se sorprendían todos porque el vino que Jesús después ofreció era mucho mejor, y todos los convidados se sorprendían porque generalmente era al revés, ponían primero el mejor vino y después, cuando se iba agotando, iban buscando los otros vinos. Esto también es un ejemplo de que lo que Jesús nos vino a traer es mucho mejor que todo aquello que nosotros podríamos haber experimentado antes. Luego se completa el cuadro de los discípulos hasta llegar a 12, las 12 tribus de Israel. Más adelante alcanza el número de 72 y luego de 500, pero habiendo dificultades y hostilidades y amenazas, muchos se apartaron, quedando los 12 discípulos inicialmente seleccionados por Jesús: Andrés, Juan, Felipe, Natanael, Simón, Tiago el mayor, Mateo, Tomás, Tiago el menor, Simón el celote, Judas Tadeo y Judas de Queriot. Luego de la traición de Judas y la crucifixión, Judas fue sustituido por Matías.
aquí también reflexionamos sobre la importancia de que muchos somos los llamados, pero pocos somos los escogidos. ¿Y qué quiere decir eso? Hubo 12 discípulos iniciales, aquellos en los cuales Jesús confió y sabía que podrían llegar hasta el final. Pero también fueron llamados 72, también fueron llamados 500, y dependiendo de cada uno, de las hostilidades, de las dificultades, se fueron apartando. Esto quiere decir que todos nosotros hemos sido escogidos, pero va a depender de nosotros poder ser y continuar en este camino. Lo mismo ocurre en la escuela. Todos estamos aptos a realizar la escuela, a transitar por sus clases, pero el aprovechamiento es individual. Va a depender absolutamente de cada uno de nosotros el aprovechamiento que cada uno le dé a la escuela. No solo por el cumplimiento de las tareas, que sería como una forma de bautismo, como una forma de actuar, de estar, sino por la transformación íntima y por el trabajo íntimo e individual. Por ejemplo, con las vibraciones de las 22 horas. Todos somos llamados a realizar las vibraciones. Podemos ser llamados a realizarlas diariamente en la soledad de nuestra habitación, con un pensamiento a las 10 de la noche, o participando de las vibraciones como están haciendo, como se hacen en los grupos de WhatsApp. Lo importante es que cada uno individualmente, participe o no de un grupo, cada uno individualmente, como decía Jesús también, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y en soledad ora a Dios, que Él ve el secreto, que sea Dios quien ve en secreto nuestro corazón, nuestras intenciones, y que seamos nosotros conscientes de que la oportunidad es ofrecida para todos, pero que depende de cada uno aprovecharla. Así finalizamos entonces esta clase de hoy, agradeciendo por todas las enseñanzas que esperamos podamos llevar a la práctica con nuestra intención